perdón, que van de Q1, siendo como el top de las publicaciones, hasta Q4. Q1, Q2, Q3, Q4, o cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4. Entonces, todo esto me lleva a que puedo publicar en una, como dice un colega, una manzana bajita, como una revista Q4, pero resulta que eso va estimulando a cada uno de nosotros a seguir creciendo. Al menos a mí me estimula. A mí una publicación en una revista Q1 y en una Q4 es tan importante como una publicación en una revista Q1. Para otros no, para mí sí. Y cuando estamos metidos en todo este cuento, entonces, pues nosotros tenemos que adquirir unas habilidades un poco diferentes o mejor enfocadas a lo que queremos. Entonces tenemos que aprender a escribir, porque es que escribir, pues no es lo mismo que uno, pensar, dos, escribir, digamos, no científico. Entonces, vamos a aprender cómo vamos a hacer una escritura o una narrativa científica. Hay unas formas de escribir los resúmenes, unas formas de escribir las introducciones, unas formas de escribir la metodología. Por ejemplo, ustedes han escuchado de la red Ecuador, que es ese método, o bueno, en realidad eso me describe todo, la introducción, el método y resultados de discusión, pero cómo cada uno de esos tipos de diseño puedo realmente escribirlo bien. Y de allí viene, bueno, ¿y en qué idioma? ¿En español, en inglés, en francés, en alemán? ¿En qué idioma vamos a escribir? Y allí tenemos que también aprender a utilizar nuestro idioma, ¿cierto? Porque van a haber algunos estudios, algunos artículos que vamos a publicar en español, pero van a haber otros que vamos a publicar en inglés o en otro idioma, pero principalmente esos van a ser los dos. ¿Por qué? Pues porque el español es el de nosotros y el inglés es universal y es el idioma de la ciencia. Entonces hay que hacerlo. Y hay que hacerlo bien. Y no es tan simple como, coloquémoslo en el Google Translator o ya eso es del siglo pasado. Entonces ahora coloquémoslo en ChatGPT o en Gemini o en estas cosas y entonces ya tenemos la traducción. No es tan simple, no es tan simple. Digamos que ya ha mejorado mucho la traducción a través de estos lenguajes de la IA generativa, pero todavía hay que refinarlos un poco más, puesto que si no lo hacemos de esa manera, inmediatamente sometamos un artículo rechazado. Hay que trabajar en ello. Porque resulta que cuando nuestro trabajo esté listo para someter y que, como les digo, van a haber unos artículos que van para una revista Q4, van a haber otros que van para una Q3, van a haber otros que van para una Q1, para el New England Journal of Medicine, el Annals of Surgery o cualquier otro, pero van a haber otros que van a ir a una manzana bajita, a esos artículos, a esas revistas, perdón, Q4. Y cuando tengamos eso listo, resulta que es pase por todo lo que hay que pasar. Desde someter yo creo que uno de los puntos más frustrantes de todo esto, yo sé que iniciamos desde la idea, pero creo que uno de los puntos más frustrantes es someter un artículo y aceptar que me van a comenzar a rechazar ese artículo. Y resulta que hay algunos de las personas con las que he trabajado que reciben el primer rechazo e inmediatamente se frustraron y dijeron no más. Y eso es una de las cosas que debemos de tener en cuenta. Cuando se me acerca una persona, le digo, cuando se me acerca una persona a decirme que es que lo necesito para para entrar a residencia, por ejemplo, yo le digo, ¿usted es consciente de que lo que estemos trabajando en este momento puede llegar a salir publicado en 1 o 2 años?
Eso es importante que todos lo tengamos en mente. Esto es de largo aliento, no es de un día para otro, es de mucha paciencia. Recordemos que hay investigación desde diferentes perspectivas. Aquí solamente hay un par, ¿sí? Investigación en ciencia básica, investigación aplicada, investigación en salud pública, ciencia de datos. Hay una gran cantidad de cosas, pero que tenemos que trabajar en equipo con todo el mundo para que esto funcione. Y al final de cuentas, recuerden ser líderes en cada uno de los escenarios donde se muevan, en este caso en investigación. Trabajen en mentoría con Lili o con los colegas con los colegas, las colegas que puedan trabajar, que tengan un poco más de experiencia en investigación. Hagan redes, trabajen en equipo, busquen dinero, prepárense, hagan los diferentes cursos de Coursera, edX, cuanto curso salga por allí de investigación, métanse, lean, escriban, acepten sugerencias. ¿Sí? Hay, algunas veces nuestro ego nos juega una mala pasada y no aceptamos sugerencias. Y créanme que me ha pasado. Y, y aceptar las sugerencias hace que podamos obtener cosas más grandes. Mucha paciencia porque el camino es largo y culebrero. Este es uno de los trabajos que pude sacar con algunos de los colegas, que se los puedo llegar a pasar, que es básicamente como un resumen o el complemento de esta presentación para que lo tengan en cuenta. Y este es uno de los ejemplos de mentoría y de trabajo en equipo, donde Kevin en ese momento, digamos que comenzamos a trabajar, él siendo interno y posteriormente ya médico general. Y, y bueno, dijimos, bueno, tenemos estos colegas, son personas con las que trabajo en otras áreas, principalmente en cáncer genitourinario raro, y, y dijimos, vamos a hacer algo chévere, algo sencillo para que las personas realmente se quieran meter a investigación. Así que les puedo colaborar compartiendo este artículo y que espero que les sirva mucho. Y estos son dos de los grupos que trabajo en investigación. NeuroGIF es el grupo de investigación en neurología, cuya línea principal pues, es mi área, que es oncología, y el grupo de nutrición, que es básicamente de ciencia básica, y ahí trabajamos en equipo en la Universidad del Valle. Bueno, entonces esto era como lo que les quería contar y ahí sí, ya los escucho. Muchas gracias, Ernei. Me parece como muy interesante. Eh, ¿Dónde conseguimos el artículo? Yo le tomé foto, pantallazo, pero no Yo alcancé te a la ver. mando. Ok, te agradezco mucho. Bueno, entonces como he dicho, este semillero es de ustedes de manera que adelante hagan preguntas, no importa que les parezcan muy sencillas. Estamos entre amigos, primero, y segundo, estamos es para aprender y es la manera como vamos a llegar a algún lado. Entonces, por favor, pregunten. Pueden simplemente abrir el micrófono y hacer una pregunta. Caterine, Hola, doctor. Buenas noches. Yo tengo una pregunta. Usted, por ejemplo, ¿cuál es su paso a paso cuando usted va a elegir una revista en la que quiere publicar? ¿Qué hace? O sea, ¿cómo la busca? ¿En qué se fija? yo voy de arriba para abajo y lo primero que hago es irme a SJR, a Shimago, a Scopus. Me voy a SJR y busco cuáles son las revistas Q1, cuáles son las revistas Q2, cuáles son las Q3, cuáles son las Q4. Y voy para arriba y veo cuál es la top y a esa le envío. Ahora bien, veo cuál es
digamos, entre comillas, el nivel de mi artículo. Porque si yo veo, por ejemplo, uno en el que estamos trabajando con un médico general, con una médico general, perdón, y con un colega endocrinólogo. La respuesta o los efectos en la salud mental de los ADT en pacientes con cáncer de próstata. Digamos que es una revisión relativamente sencilla, relativamente no básica, pero sí es muy, muy manejable. Entonces yo digo, esa es una publicación que no va a ir al European Neurology, que es una revista Q1, pero puede llegar a ser para un Urology Journal o un Actas Urológicas Españolas, que es una revista Q3. Entonces, siempre trato de ver cuál es el nivel del trabajo, la importancia del trabajo, y así voy a la revista más grande o más alta. Y siempre voy a SJR. No voy a Medline a ver cualquiera de las revistas o eso, sino que siempre me voy de esa manera. Ok, gracias. Yo tengo una pregunta. Bueno, son dos realmente. Nos han dicho, no, pero ¿para qué vas a investigar acerca de eso si eso ya se sabe? Pero lo que sabemos son publicaciones europeas o americanas. Y nos dicen, pues, que estamos perdiendo el tiempo, el dinero, el esfuerzo, pero yo he pensado siempre que es que no conocemos nuestra propia estadística ni y somos diferentes, ni cómo son los resultados en nuestro caso. Y de manera que no sé, ¿tú qué opines de esas ideas, entre comillas, ya estudiadas? Yo sí creo que nosotros tenemos que sacar nuestras propias conclusiones. Hay algunas cosas que por plausibilidad biológica pues no deberían de cambiar, pero hay muchas otras que sí. Entonces, sí creo, y esa es como una voz de aliento para que nos unamos a trabajar y generemos nuestros propios grupos de vigilancia o nuestros registros para poder responder a nuestras preguntas de investigación. Entonces, por más de que esté resuelto, digamos que, como te digo, van a haber algunas cosas que sí definitivamente no vale la pena entrar a hacerlo, pero hay otras relacionadas, por ejemplo, con raza, ¿sí? Relacionadas con la genómica, ¿sí? Todo va a ser diferente lo de nosotros a los europeos, a los estadounidenses, entonces vale la pena que hagamos nuestros propios trabajos. Gracias. De hecho, antes de darle la palabra a Ana Sofía, yo ahora, hace poco, comencé a ya conversaciones para meterme en un trabajo de cáncer de vejiga, y es precisamente eso, es ver cuál es la respuesta de nuestros organismos al cáncer de vejiga. Entonces vamos a ver genómica, vamos a ver metabolómica, vamos a ver varias cosas, y vamos a tener la oportunidad de comparar Latinoamérica con otras partes del mundo. Ana Sofía. Hola, buenas noches, doctor. Tengo una duda, es que estoy en la clínica y se me corta, entonces no sé si de pronto usted ya lo explicó. Yo cuando voy a publicar algún artículo, ¿yo puedo postularlo a más de una revista o tiene que ser solo a una? Solo a una, solo a una. Y ahí hay sí, eso es un lío tremendísimo, porque el sometimiento depende de cada uno de las revistas. Resulta que uno someter así, viéndolo muy sencillamente, fijo se demora 45 minutos.
y resulta que hay revistas que lo rechazan en la siguiente hora, hay otros que lo rechazan al siguiente día, pero hay otras que se quedan con ese artículo sin mentirles un año. Un año se quedan con el artículo. Entonces, eso hace que se vuelva viejo, el dato se vuelve viejo, y que al año, si lo aceptan, pues listo, fantástico, pero si lo rechazan, entonces, ¿dónde me meto yo para poder llegar y meterlo o someterlo a otra revista? Entonces, pero no se puede enviar a dos revistas, puesto que, caso hipotético, lo aceptan en las dos revistas. No es ético que se publique en ambas revistas, en dos o tres o más revistas, los mismos datos. Entonces, sí, eso es una problemática tremenda, pero toca es de una a una. Entiendo, profe, muchas gracias. María Paula, Buenas noches, doctor. Muchas gracias por la charla. Quería preguntarle a usted como epidemiólogo y trabajando con tantos grupos de investigación, ¿qué errores ve que se cometen comúnmente desde el área clínica a la hora de plantear un proyecto de investigación sin apoyo pues, metodológico de un epidemiólogo? yo creo que lo más relevante es el desorden. Yo creo que ese es el punto, el error que veo más frecuentemente, es el desorden. Porque en algunas ocasiones el clínico solito, porque hay unos clínicos que por mucho que no sean epidemiólogos, son muy organizados y digamos que se meten en el cuento y sí generan su protocolo de investigación. Eh, Hay muchas personas así, pero la mayoría de los clínicos que no están metidos en el cuento tienen la idea y entonces cogen a su estudiante o cogen a su colega y es, venga, 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 vamos a comenzar a llenar esta base de datos, dicen, ¿cierto? A comenzar a llenar ese Excel. Y sin un norte, sin una idea clara, sin un soporte de la literatura, que Ujú, es todo nuestro protocolo de investigación. ujú. Entonces, creo yo que ese es como el error más grande. Y eso, y el segundo, se le sumaría, es que resulta que el clínico solito llega y listo, puede llegar y hacer su protocolo de investigación, pero en el otro punto está que no sabe analizar los datos y no se une con el estadístico. O algunas veces le sumo, el epidemiólogo cree que sabe hacer análisis estadísticos y digamos que sabemos las cosas básicas, pero de Ujú. ahí para allá necesitamos un estadístico o incluso un bioestadístico. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Desde el principio, cuando yo estoy generando mi protocolo de investigación, cuando yo pienso muy bien a dónde voy, de dónde vengo y para dónde voy, cuáles son las variables que voy a tener, cuáles son los paso a paso que vamos a hacer y cómo va a ser ese análisis estadístico. Entonces, es la organización de las cosas. Yo creo que esos son como los puntos relevantes o de errores que podemos llegar a tener como clínicos que no estamos metidos en el cuento. Muchas gracias, doctor. María José. Hola, buenas noches. Yo tenía una duda, ya que mencionaste que tú estabas haciendo un trabajo de salud mental, pues de impacto en salud mental. Pues la verdad es que me gusta mucho también el área de salud mental, entonces tenía como una cuestión ahí, o sea, como la salud mental es algo tan subjetivo, cuando uno va a hacer una investigación, pues de impacto en salud mental en algo, por ejemplo, urología, eso, como la parte del análisis de datos, las variables, cómo se hace, pues, o sea, como
siendo tan subjetivo, o sea, ¿hay alguna forma de objetivizar eso como para uno poder hacer un trabajo en eso? Ah, claro. Entonces va a depender de cuál es la pregunta que te estás planteando. Si la pregunta que te estás planteando va a ser respondida a través de investigación cualitativa, pues hay unas herramientas para evaluación o investigación cualitativa. Si la pregunta que te estás planteando está relacionada con investigación cuantitativa, entonces hay unos cuestionarios estandarizados para evaluar la salud mental de las personas. Y eso me va a permitir, pues hombre, objetivizar un poco más la salud mental, que digamos ese término es muy grande, pero sí va a permitir objetivizarlo de alguna manera. Y hay cuestionarios estandarizados por todo lado y de lo que ustedes se puedan imaginar. ¿Qué es lo importante, perdón, en ese punto es tomar cuáles son esos cuestionarios y ver si están validados al español, ¿cierto? No, no necesariamente en Colombia, pero sí que estén en español, de tal manera que podamos realmente utilizarlos y cuando vamos a obtener un resultado, pues sea válido y generalizable tanto en nuestro escenario como en otros. Vale, gracias. Juan. Doctor, muy buenas noches y muchísimas gracias por la charla. Doctor, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tan importante o necesario considera usted que es para alguien aspirante a ser urólogo, a entrar a una residencia en urología, tener un conocimiento más profundo en epidemiología, como por ejemplo hacer un magíster, pues teniendo en cuenta que dura 2 años aproximadamente y pues el esfuerzo que hay que tener para hacerlo antes de? Esa es mi pregunta. Yo pienso que cualquiera de las cosas que ustedes puedan aprender les va a ir ampliando la mente. Yo hice una locura. Yo estaba al inicio de la residencia, comencé con un diplomado de epidemio, y, pero a mitad de la residencia me metí a la maestría. Entonces yo salí de urólogo y salí con magíster en epidemiología. Y eso es una locura. Así como la cara que hizo Lili ahorita, eso es, eh, eso es loco. Mm, pero lo que sí les puedo decir es que normalmente el clínico, bueno, digamos que hace tiempo, tal vez en ese momento ya han cambiado las cosas y creo que sí. El clínico está pensando a través de un tubo normalmente, pero el hecho de hacer maestría o especializaciones en epidemiología, en inteligencia artificial, en, qué sé yo, derecho médico, otras cosas, lo que va a hacer es que esa experticia que van a tener en un área clínica, la van a comenzar a ampliar un poco más. Entonces, hacer ese ejemplo en particular, hacer una maestría antes o después de la residencia, de cualquier manera va a servirles, va a ampliarles la visión, va a fortalecerles los conceptos y además, por ejemplo, con esto que planteas de hacer esos 2 años antes de una residencia, pues ustedes van a llegar primero con una hoja de vida mucho más sólida para cuando se vayan a presentar a una residencia. Y segundo, van a tener elementos más fuertes para poder discutir con sus profesores ya de un área en a la que se quieren dedicar para mejorar la salud a los pacientes. Ok, súper, muchísimas gracias. ¿Y entonces qué? ¿Cómo empezamos?
Bueno, ustedes, ¿qué tienen andando en este momento? Nosotros como grupo de semillero no hemos podido empezar nada. Sin embargo, Catherine ahora nos dirá, porque tenemos unas revisiones que están empezando. Catherine, por favor, cuéntame qué es lo que estamos empezando. Sí, justamente nosotros ahorita tenemos en curso, acabamos de subir a Próspero una revisión sistemática para evaluar pues qué se sabe o qué hay de información sobre profilaxis en pacientes que presentan cistitis rádica, porque lo que se sabe normalmente es de tratamiento, pero no de profilaxis. Nos queríamos basar en ensayos clínicos aleatorizados. Eh, ya hicimos incluso el primer, pues el screening con el abstract y los títulos, y ahí vamos con eso. Tenemos igual otras tres ideas de revisiones sistemáticas. Una de ellas es, ay, espérate, se me fue, qué pena. Una de ellas es que queremos ver que hay en la literatura reportes, en este caso, pues pensaríamos más como, aunque genera sesgos, reportes de casos, series de casos sobre el uso del balón medicado, el uso del balón recubierto con plaquitaxel en estrechez uretral en usos que no estén en las guías. Que entiendo que son estrecheces menores de 3 centímetros de la letra anterior, algo así me comentaron, entonces como que esa es otra idea que tenemos, a ver qué encontramos. Y otras dos ideas que en este momento no las tengo presentes, pero pues hay, digamos que las ideas ya están. Nosotros aquí en Fundación tenemos también pues, un, como proyectos en los cuales nos basamos que los forman los epidemiólogos de acá, quiere decir los protocolos de las revisiones sistemáticas, o sea, tenemos una guía, afortunadamente, entonces es como irla desarrollando y ellos nos guían porque tenemos pues epidemiólogos, tenemos asesores metodológicos todo el tiempo ahí pendientes. Adicionalmente, justamente tenemos un estudio prospectivo, ahorita que hablabas de lo del reclutamiento. Yo soy la que se encarga de reclutar a los pacientes para un estudio sobre el láser Erbium YAG, como para ver cuáles son los desenlaces en nuestras pacientes, en nuestra población. Y tenemos otro estudio retrospectivo sobre oligometástasis. Es, queremos como ver cuáles son los desenlaces de supervivencia global en los pacientes que tienen oligometástasis que son llevados a terapia dirigida a la metástasis. Y ya, como que eso es lo que tenemos en este momento. Pues tienen mucho. Tienen mucho, los felicito y ustedes tienen una fortaleza muy grande, es tener al equipo de investigación clínica de Fundación. Y eso son cosas que no lo tenemos en otros lados. Entonces, pues uno, eso hay que seguirlo trabajando. Ahora, Am, digamos que aquí tenemos en este momento ya son 14 personas. ¿Cómo, cómo están involucrados cada uno pues en términos generales en estos trabajos? ¿Cierto? Si todos están metidos en estos tres ideas o pues hay personas que no están trabajando en algo. Y justamente la idea, pues, desde el inicio, desde que yo llegué acá, es como involucrarlos un poquito más e incluso les hemos comentado por el grupo sobre las revisiones sistemáticas, que realmente me parece que es una forma en la que todos, inclusive, pues, los urólogos, todos podemos aprender porque es muy metodológico, tiene muchas cosas que tú tienes que saber y que se evalúan todos los sesgos, entonces como que me pareció una muy buena idea para involucrar a los estudiantes e incluso en este momento aproximadamente 4 de 14 estudiantes me escribieron y los estamos involucrando en eso, comenzando con el desarrollo del protocolo, que realmente primero es, pues, según lo que hemos visto, comenzar a buscar bibliografía sobre qué se sabe de eso. O sea, realmente es viable eh, desarrollar el protocolo, no es viable, hay muchas revisiones sistemáticas, no hay suficientes, entonces es como lo que estamos viendo y el marco teórico de la revisión
para así pues ya desarrollar con ayuda del epidemiólogo lo que te decía, cuál va a ser la metodología, que si vamos a usar GRADE para pues clasificar como lo que encontremos. Entonces, en eso es como lo que más se han involucrado. Sí, las revisiones sistemáticas, digamos que hay que tener cuidado, una sugerencia. um, Hay revisiones sistemáticas en las que se pueden vincular varias personas. Sí, ahí yo tengo trabajos de como este que les contaba del Club Group, que es un grupo de Finlandia, donde yo creería que como unas 20 personas trabajamos en una sola revisión sistemática, porque son tesis doctorales y son trabajos de 5.000 o 6.000 registros, pero algunas veces la mayoría de nuestras revisiones sistemáticas son de mucho menos que eso. Cuando son de mucho menos de eso, no es tan chévere o no es tan bien visto, más bien, que tengamos a 14 personas en un trabajo. Y les digo, es porque hay algunas de esas revisiones que tenemos de 100, 200, 300, 500 registros. Y entonces, claro, si ahí ven 15 personas, pues no va a ser tan bien visto. Entonces, solamente para que tengan en cuenta esto. Y por el otro lado, en revisiones sistemáticas, digamos, ya han recibido un entrenamiento o solamente comienzan y ya van a pasarse con el epidemiólogo. Realmente comenzamos a desarrollar el protocolo, se lo mostramos al epidemiólogo y el epidemiólogo nos dice, pues él se encarga realmente de toda la parte metodológica, como de actuaria, por decirlo así. Eh, yo comienzo desarrollando la idea o hablo con los doctores, desarrollamos la idea y ya él dice, pues ellos no saben mucho, pues ellos no son urólogos en este caso, sino que simplemente son epidemiólogos. Entonces ahí nos van guiando en el camino, realmente es en el camino, no antes que nos den un entrenamiento. Vale. Porque una de las cosas que podemos hacer es, antes de llegar al epidemiólogo de allá, porque entiendo claramente que tiene que llegar. Antes de eso, podríamos sentarnos en el equipo y revisar esas ideas, irles dando un poco más de forma para que ya lleguen más sólidas con el epidemiólogo de allá. Esa puede ser una de las formas que podemos comenzar a trabajar. La, la otra cosa, digamos, para ir a... Yo soy muy fan de las revisiones narrativas en términos de que el estudiante comience a hacer ejercicios de escritura, de búsqueda de la literatura, y en algún momento tener una publicación. Son publicaciones que pueden estar en la Revista Mexicana de Urología o en la colombiana, que son revistas Q4. Entonces, esa también puede ser otra de las formas para iniciar el trabajo con algunos, pues, de los estudiantes. Ok, perfecto. Entonces, pues ya me da pena que se nos pasó el tiempo. Muchísimas gracias. Pues quedamos nosotros con en la tarea de seguir como buscando temas y te llamaremos pues para contarte, para ver si nos ayudas y nos apoyas con todo esto. Sí, yo feliz, la verdad, y feliz de trabajar con todos ustedes y obviamente con vos, Lili, gracias. Entonces, pues yo quedo atento y pues cada cierto tiempo que podamos reunirnos, que podamos buscar un espacio en el que miremos esas ideas de revisiones sistemáticas, por ejemplo. Entonces,
qué se ha avanzado, cuál es el estado del arte, pues muy cortico, y con eso tomamos decisiones de continuar por ese camino hay momentos en los que al buscar la información uno simplemente dice, no, por aquí definitivamente no puedo seguir porque ya hay. Entonces, bueno, pero tomamos las decisiones. No, yo feliz de trabajar con ustedes si me lo permiten. Muchísimas gracias y muy amable por habernos brindado este espacio y esperamos pues que todos hayan disfrutado de esta charla y que sea muy productiva. Eso es lo más importante.